Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Bienvenidos a este nuevo reto clínico en el cual vamos a aprender acerca del poder del mapa para diagnosticar muchos aspectos del paciente que son difíciles de ver. Vamos a ver cómo con análisis simples podemos diagnosticar en tiempo real los fenotipos circulatorios y mucho más. Ver las diferencias hemodinámicas, el estado fisiopatológico de la circulación, elegir el mejor tratamiento acorde con estos hallazgos y en última instancia vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en estos retos. Vamos a ver la potencia del mapa para hacer un diagnóstico fácil y completo. Leonardo da Vinci dijo que la simplicidad es la máxima sofisticación. Quiero mostrarles que esta simplicidad se puede llevar al mapa y muchos de los análisis que hemos desarrollado a lo largo de retos anteriores nos han mostrado que se puede lograr mucho poder diagnóstico a través de estas simplificaciones. En medicina, estos enfoques son muy poderosos porque transforman la práctica médica haciéndola más sencilla. Simplifica conceptos que a veces son difíciles de tomar para llevarlos a la toma de decisiones en la práctica diaria y convierte en grandes cantidades de conocimiento que son difíciles de abarcar en aplicaciones prácticas. Y eso es lo que hoy estamos haciendo utilizando el mapa de 24 horas con estos conceptos que hacen una enorme simplificación. Voy a poner un ejemplo. El modelo circulatorio de Guyton es muy bien conocido porque con él estudiamos nuestra medicina por muchos años y se basa en un modelo matemático de 160 factores que tienen control sobre la circulación. Es muy detallado, fue un hito en la fisiología cardiovascular. Nos permitió aprender muchos aspectos acerca de cómo es el control del paciente hipertenso, normotenso en distintos estados circulatorios. Sin embargo, son tantas variables que es difícil de abarcar. Algunos autores han tratado de simplificarlas un poco a menos cantidad de variables y nosotros hicimos el ejercicio de ver este modelo exactamente sobre cuáles variables está generando sus distintos parámetros. Tiene que ver con el control volumétrico por un lado, que es muy importante para poder determinar el estado de la circulación a través de ciertos factores endocrinos como la aldosterona y el angiotensinógeno, la hormona antidiurética, pero también tiene que ver con el control cardíaco, del gasto cardíaco, del volumen latido, el control autonómico de la circulación, el control del flujo tanto al músculo como a otros territorios, el control desde el nivel renal. Y si entendemos estas características podemos implementarlo en un modelo clínico. Sin embargo, si fuéramos a utilizarlo para diagnosticar a un paciente hipertenso, son tantas variables que es difícil de hacerlo y costoso además. Entonces, eso lo hace inviable. ¿Qué hemos hecho nosotros? Simplificarlo al máximo mirando algunos métodos. Por ejemplo, el mapa, que es nuestro gran aporte aquí, es si miramos cuál es el perfil de presiones arteriales sistólicas y diastólicas a lo largo del día y la noche con las frecuencias cardíacas acompañantes, podemos obtener muchos aspectos del funcionamiento circulatorio de un paciente cuando lo hacemos bajo modelos matemáticos y análisis específicos. Y hemos logrado reducir el número de variables críticas a analizar a 3, que son básicamente el volumen latido y el gasto cardíaco, que son función cardíaca, la función arteriolar, que tiene que ver con la resistencia vascular sistémica, y la función de la aorta, que es esencialmente su distensibilidad o compliance. Con esos 3 grandes parámetros hemos hecho una enorme simplificación para entender cuál es el estado de la circulación de un paciente. Aquí se los llevo a esta síntesis en la cual, además de todos los análisis circulatorios que hemos logrado, incluimos la inteligencia artificial como una variable complementaria para expandir el poder diagnóstico del método utilizando el mapa. Fueron más de 12.000 pacientes
sin tratamiento, que fueron procesados en sus datos, sometidos a un algoritmo de Machine Learning o de aprendizaje automatizado para identificar que, siendo esencialmente los mismos hipertensos por cifras, allí habían varios grupos de características muy distintas. Y si miramos que estos 4 grupos grandes de diferencias circulatorias a qué corresponden, nos encontramos con lo siguiente. Un primer grupo que hemos llamado cardiogénico, con una frecuencia cardíaca alta, presión diastólica alta, presión de pulso normal y una función circulatoria normal. Fíjense que estoy haciendo esa descripción desde variables que estoy obteniendo en el mapa exclusivamente. Frecuencia cardíaca, presión diastólica, presión de pulso y los índices de función arterial. Se contrasta con el fenotipo de vasoconstricción, en el cual la frecuencia cardíaca es baja, tiene una presión diastólica mayor, una presión de pulso normal, pero ya muestra alteraciones en los índices porque tiene el índice de vasoconstricción elevado sin alteración de la función de la aorta. El tercer fenotipo tiene que ver con la combinación de estos dos. Es lo que llaman fenotipo mixto. Nosotros allí tenemos tanto el cardiogénico como el volumétrico e incluyen pacientes con frecuencia cardíaca alta, de presión diastólica alta, presión de pulso también ya elevada, y fíjense que los 2 parámetros de función circulatoria están comprometidos. Y por último, el fenotipo de rigidez arterial, donde adicionalmente tienen una presión de pulso muy elevada, generalmente más de 60 milímetros de mercurio, y ambos índices están bastante comprometidos, lo que habla de una rigidez estructural. Si analizamos cómo es el comportamiento de la función arterial a lo largo de los años, y en esta figura ustedes pueden ver cómo es desde los 20 años hasta los 85 la evolución de la resistencia vascular sistémica. Miren que las personas de 20 años habitualmente tienen este valor bajo, se va incrementando con los años, más o menos hacia los 50 años ya tiene un valor más alto y se sobrepasa la línea de normalidad. Entonces, después de los 55 años sigue elevada, sin embargo estable. Si comparamos esto con la compliance arterial, observen que en línea azul tiene unos valores que llamaríamos bajos iniciales, pero va mejorando con el tiempo. Hacia los 40-45 años tiene el valor máximo y empieza a declinar en forma abrupta hacia los 80-85 años. Este comportamiento entre las dos grandes variables que determinan la función circulatoria es críticamente importante para entender lo que vemos en un mapa, para ver el perfil de presiones que se nos presentan. En este caso inicial, entre los 20 y los 40 años en hipertensos jóvenes, generalmente observamos hipertensiones sistodiastólicas con presión de pulso normal con descenso circadiano conservado. Si lo comparamos con el siguiente tramo entre los 40 y los 65 años, pueden ver que ya la presión sistólica predomina con una presión diastólica que, si bien está elevada, no lo tiene en la misma magnitud que el primer grupo. De noche hay un descenso y normalización, lo cual nos habla de que aquí hay un fenómeno de rigidez funcional durante el día, y eso es bien importante en el diagnóstico solamente utilizando el perfil de presiones. Y el tercer grupo son los pacientes por encima de los 70 años, donde ya tienen hipertensión sistólica aislada. La presión diastólica es normal o baja, habitualmente es un patrón rectangular, que vamos a ver en detalle a continuación, corresponde a una rigidez arterial avanzada. Entonces, es importante entender que desde los análisis que hemos aprendido, de las simplificaciones que esto nos permite, podemos clasificar bastante bien a los pacientes hipertensos con el perfil de presiones de 24 horas, donde tanto los pacientes cardiogénicos como con vasoconstricción tienen un perfil de presiones día-noche que corresponden a presiones sistodiastólicas altas con presión de pulso normal, y los pacientes con rigidez funcional tienen predominantemente hipertensión sistólica, presión diastólica limítrofe o relativamente alta, pero no tanto comparativamente con este primer grupo, y que muestran una normalización de estos parámetros durante la noche. Y por último, los pacientes con rigidez estructural muestran un patrón rectangular con hipertensión sistólica definida,
con presiones diastólicas bajas, con altas presiones de pulso y estamos en presencia de una rigidez estructural. Y eso nos lo está definiendo el perfil de presiones si ya conocemos estos detalles que he mencionado previamente. Entonces, esos tres grandes grupos nos caracterizan, basados en el mapa, el estado de la función circulatoria y de la hemodinámica de un paciente hipertenso. Hemos logrado entenderlo con una simplificación notable de los distintos análisis que hemos hecho. Entonces, en resumen, un mapa hoy tiene mucha capacidad diagnóstica, nos permite ver el fenotipo por un lado, además de los diagnósticos en términos de valores de presión, nos determinan esos grandes fenotipos circulatorios, nos permite mirar la función arterial y saber si es normal o muy comprometida dependiendo de cuáles son las características de las cifras de presión en las tres grandes variables que hemos identificado que lo hacen, que son la presión diastólica, presión de pulso y frecuencia cardíaca, pero además con él podemos calcular otros parámetros que actualmente se miran con mucho interés en el pronóstico de los pacientes hipertensos, como son la presión aórtica sistólica central y también la velocidad de onda de pulso, hecho todo desde el mapa. Entonces es un método completo que hoy podemos utilizar con gran versatilidad a partir de estos análisis que he descrito en forma breve. En resumen, entonces, combinar la inteligencia clínica con la inteligencia artificial nos da un gran poder en este método porque nos permite, por un lado, descifrar el funcionamiento circulatorio desde el perfil de las presiones y frecuencias cardíacas que vemos en un mapa, pero también obtener la función arterial sin requerir onda de pulso. Adicionalmente, analizar ese sistema, cómo está, utilizando presiones arteriales y frecuencia cardíaca solamente. Y sacar 4 grandes fenotipos circulatorios que son de tremenda importancia, no solo diagnóstica, sino pronóstica, para definir cuál es el mejor manejo acorde con el estado hemodinámico en cada uno de esos puntos. Y por lo tanto, vuelve al mapa una solución diagnóstica única para caracterizar no solamente el paciente en términos de cifras y severidad de presiones, sino también en cómo está su fenotipo hemodinámico, su funcionamiento circulatorio y cuál es el mejor tratamiento a brindar. Así que simplificar potencia enormemente el diagnóstico y espero que lo hayan visto en esta corta síntesis que les he mostrado de cómo lo hacemos mirando el mapa y los perfiles de presiones de los pacientes hipertensos. Muchas gracias y los espero en un futuro reto clínico.